Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la importancia de ser enseñados en la Biblia. La Biblia es el manual de enseñanza para toda persona en el planeta Tierra. Dios es el creador del ser humano, hizo el cuerpo, hizo todo sistema dentro del cuerpo con la capacidad de aprender, de ser enseñados en su palabra. La palabra todo lo creó, la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que de lo que no se veía, Dios habló la palabra y de lo invisible hizo lo visible. Así que hoy tenemos esa palabra en las Escrituras llamada la Santa Biblia. Y toda persona debe ser enseñada en la Biblia. Es el propósito de ir a una iglesia. Vamos a una iglesia no por tradición o religión, no, vamos para ser enseñados. Jesucristo instituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios para enseñar de las Escrituras, para que todos caminemos en fe, porque la fe viene de Dios a través de la enseñanza de la palabra, de lo que oímos de la palabra. Cuando escuchamos de la Biblia, nos fortalecemos en fe. ¿Y para qué necesitamos la fe? Es el sentido espiritual que todo ser humano requiere aquí en la tierra para confrontar las artimañas del diablo, para confrontar al tentador. El diablo está tentando todo lo que está ofreciendo de los placeres de este mundo. Y las personas tienen 5 sentidos, todos tenemos 5 sentidos. Esos 5 sentidos tienen que ver con lo natural, tienen que ver con el cuerpo físico, pero necesitamos otro sentido que nos mueva a lo espiritual, y ese otro sentido es el sentido de la fe. Y la fe viene de Dios a través de su palabra. Por eso un día, hace 21 siglos atrás, la palabra que todo lo creó, se hizo carne y habitó entre nosotros y tomó forma humana y le conocimos con el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús, el que nació en Nazaret, era el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos profetas hablaron del Mesías, el Cristo? En el Evangelio de Juan también se le conoce como el Verbo de Dios, el Verbo que todo lo creó. El Verbo un día se hizo carne, esto sucedió hace 21 siglos atrás. Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario y ascendió al cielo dejando la iglesia. Dio nacimiento a la iglesia cristiana con el propósito de enseñar la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué enseñamos? Enseñamos que ya Satanás fue derrotado en la cruz. Enseñamos que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y toda maldición que había por el pecado cometido por Adán y Eva fueron anulados, cancelados. Pero ahora hay que divulgar toda esta verdad para que las personas salgan de la mentira y el engaño del enemigo. Por eso tenemos que ser enseñados. La enseñanza de la palabra de Dios nos libera, nos va alumbrando. Por eso las Escrituras dicen: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia no es un libro religioso, es un libro que viene del corazón de Dios para ayudarnos a caminar aquí en el planeta Tierra, a pesar de que hay un enemigo de Dios, el enemigo del ser humano, el enemigo de este planeta, se llama la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Por eso un día Jesucristo, al dar nacimiento a la iglesia, dio la gran comisión. Y en esa gran comisión Jesucristo habló que había que ir a todas las naciones de este planeta Tierra predicando el Evangelio en el discipulado de cada nación. Eso está registrado en Mateo capítulo 28, se le conoce como la gran comisión. Cristo dio la gran comisión a la iglesia, independientemente de la denominación de un cristiano en la tierra. Esta es la comisión que debe cumplir todo cristiano, hombre o mujer. Capítulo 28 está la gran comisión.
El versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder lo tiene Cristo Jesús. Cristo está reinando con todo el poder y todos los demonios y el diablo bajo sus pies. Toda potestad la tiene Cristo, tanto en el cielo como en el planeta Tierra. Y por eso dio la gran comisión, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos de Cristo. Hay que dar a conocer lo que sucedió en la cruz del Calvario, la victoria de Cristo. Por eso hay que bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo en agua significa identificarme en la muerte de Cristo, porque en la muerte de Cristo está la victoria. Si yo quiero caminar en victoria, tengo que caminar en el conocimiento de la muerte de Cristo y llevar cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo. No voy a caminar con mi sentido de los ojos, mi sentido de los oídos, de lo que veo y oigo, porque allí está el engaño del diablo. El diablo se mueve en el mundo de lo natural para engañar, pero la causa está en lo espiritual. El diablo es un espíritu que se mueve en lo espiritual para engañar en lo natural. Así que necesito fe, y la fe es el don que Dios me da para confrontar al enemigo. ¿Cómo resisto y cómo hago huir al enemigo? Con la palabra de Dios que yo hablo. Hablo de las Escrituras, soy enseñado en las Escrituras, y de lo que soy enseñado hablo con mi boca para reprender al diablo y todas sus obras. Y el diablo se sujeta a la palabra hablada. Por eso Jesucristo dijo en el capítulo 28, en la Gran Comisión, versículo 20, enseñándoles. Hay que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesucristo vino a dar instrucciones, mandamientos del cielo para que los ejecutemos en el planeta Tierra. Hay que enseñarle a la gente lo que Dios ha dispuesto desde Cristo Jesús. Por eso la importancia de ser maestros de la Biblia, maestros de la palabra de Dios, y todo cristiano ha sido llamado a ser un maestro de la Biblia, un maestro de la palabra de Dios. Es el propósito de ir a la iglesia, ser enseñados por el pastor, ser enseñados en la escuela bíblica, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a todo el que llega a una iglesia tiene que recibir esta enseñanza para tener fe, para confrontar al tentador lunes, martes, miércoles, jueves, viernes en la semana y salir victoriosos. Por eso Jesucristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo prometió estar con nosotros, y el que camina en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, escudriñando de la Biblia y meditando con la mente en la palabra de Dios y hablando con la boca la palabra de Dios, la presencia del Dios Todopoderoso está en esa persona y no hay diablo que se acerque. La Biblia dice que todo cristiano que sabe quién es, sabe que el que está dentro del cristiano es más poderoso que el que está fuera, Satanás, el diablo. Por eso Cristo está manifestándose hoy en día para fortalecernos en fe, y hay que ser maestros de la palabra, y hoy estaremos enseñando acerca de la importancia de ser enseñados. Jesucristo es el ejemplo de la enseñanza. La Biblia dice que Él iba a la sinagoga a enseñar. El propósito de Jesucristo al ir a la reunión con los judíos que se reunían cada sábado en la sinagoga era enseñar de las Escrituras. Y la Biblia dice que un día al ir, eso fue la primera vez que fue. Entonces dijeron todos los que estaban allí, ¿quién es este que con tal autoridad habla la palabra de Dios? No es como los fariseos o los saduceos o los escribas. No, aquí hay uno que habla con poder la palabra de Dios.
esa reunión fue una reunión de liberación. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos que en esa reunión en la sinagoga había una persona que tenía un espíritu inmundo manifestándose en su cuerpo, pero él no lo sabía. Pero cuando este hombre oyó de la palabra de Dios, el espíritu se manifestó y entonces habló y le dijo: Jesús de Nazaret, ¿qué estás haciendo? Has venido antes de tiempo, me estás haciendo daño, eres el Hijo de Dios. Los demonios conocen quién es el que tiene autoridad, quién es el Hijo de Dios. Estos demonios conocían quién era Jesucristo. Todo cristiano debe conocer quién es Jesucristo. La Biblia dice que todos debemos creer, aún los demonios creen, dice la Escritura, pero los demonios sí tiemblan. Debemos temblar ante la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser enseñados y ser ministrados para ser libres de todo miedo y temor que el diablo está trayendo. Todo cristiano debe ser un maestro de la palabra de Dios. Aquí tenemos imágenes de lo que sucedió en la sinagoga de Capernaum. Sí. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos y que había este hombre, él no sabía que tenía un espíritu, él era una persona judía que se reunía cada sábado en la sinagoga, como todos ellos, todos se reunían en ese lugar cada sábado. Pero llegó Jesús de Nazaret bajo el poder del Espíritu Santo y el espíritu que estaba en esa persona habló, porque los espíritus son personas que hablan, se manifiestan, sienten y hacen su obra destructiva porque son invisibles dentro del cuerpo, toman lugar en la mente de la persona, en la voluntad de la persona, en las emociones de la persona. Pero cuando la persona es liberada, la persona vuelve a su normalidad, tal como Dios la creó. Y este hombre se rindió a los pies de Jesucristo. Es la liberación a través de la palabra de Dios. Esto no es religión, esto no es tener una tradición cristiana, esto no es de haber nacido en un hogar cristiano, es tener la palabra viviente, la palabra viva en nosotros y ejercer esa autoridad en todo lugar y en todo momento. Ser maestros de la palabra de Dios. Bienvenidos a la enseñanza de hoy de la Voz de la Alianza Internacional. Así es, y aprovechamos también el tiempo para saludar a todos los maestros que ayer se celebró aquí en México el Día del Maestro. Así que un saludo para todos los que están dando clases, para los que están en las escuelas, ya sean públicas o privadas, y también de manera especial para los que son maestros de la palabra de Dios. Los pastores son maestros para una iglesia. Así que muchas felicidades a todos los maestros, a todos los pastores, a todos los líderes de una iglesia que están compartiendo la palabra de Dios. Y es muy importante seguir adelante, y Dios siempre está dando mayor revelación y mayor sabiduría, porque muy pronto Él viene por nosotros. Sí, estamos en tiempos peligrosos de acuerdo a la profecía. Estamos en el siglo XXI, estamos esperando ya el regreso de Cristo, el rapto de la iglesia, sí. Pero la profecía dicha por Jesucristo habla que en los últimos tiempos vendría el engaño y la mentira de muchas personas. La mentira y el engaño viene de el creador del engaño y la mentira, que es Satanás. En Juan, vamos a leer Juan 8:44, allí Jesucristo está hablando de la fuente de la mentira. Por eso la profecía dicha para el tiempo de hoy, siglo XXI, estamos en el siglo de la tecnología, de mucha tecnología en cuanto a la comunicación. Todo esto Dios lo ha determinado para que se desarrolle la tecnología de la comunicación para predicar el Evangelio por la urgencia del tiempo que vivimos, porque el diablo quiere usar todo esto
para atrapar por medio del engaño y la mentira a muchas personas. ¿Cuántas personas son atrapadas en el internet, en las redes sociales? Se habla de lo virtual. ¿Qué es lo virtual? Es espiritual. Entrar al internet es entrar a algo desconocido. No lo sabemos, solamente vemos la pantalla, escribimos allí. Pero ¿qué se mueve detrás de la pantalla? Eso es lo virtual, eso es lo espiritual. Y detrás de lo espiritual o en lo espiritual se pueden mover espíritus buenos o espíritus malos. Así que por eso tenemos que entender que vivimos en un mundo contaminado por el enemigo. Para eso está la iglesia, para reprender al enemigo y poder liberar a muchas personas del engaño y la mentira. Aquí Jesucristo está hablando de la causa o la fuente de la mentira, que es Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el mentiroso, es el padre de la mentira. Por eso cuando una persona habla la mentira, cree que la mentira que está hablando es verdad. Él se cree sus propias mentiras. El problema es la persona que oye la mentira. Si la persona no tiene una base bíblica, una base de referencia acerca de cómo poder evaluar lo que está oyendo de la persona, y esa evaluación tiene que ser con la Biblia. Si lo que dice está en la Biblia, bueno, pues podemos ir creyendo, pero si no está en la Biblia, hay que tener cuidado. Se le llama discernimiento. Hay que tener un discernimiento y el discernimiento lo da Dios por el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo nos bautiza a todos los que hemos creído en Él con el Espíritu Santo para tener discernimiento de espíritus malos, saber si la persona que está hablando es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Y hoy estamos en tiempos muy peligrosos. La Biblia habla, podemos leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, acerca de los tiempos peligrosos, porque la Biblia señala de la maldad incrementada en el ser humano. Cada día estamos oyendo de las noticias, viendo de las noticias de la maldad en el ser humano y nos horrorizamos al ver todo lo que pasa en el seno de una familia. Cuando un hijo mata a su padre, cuando un padre mata a su hijo, cuando el esposo mata a la esposa, cuando la esposa mata al esposo, ¿qué está sucediendo? La familia nace del corazón de Dios y nace en el amor de Dios. El mandamiento que vino a enseñar Jesús hace 21 siglos es el mandamiento del amor. Es el mandamiento de amarnos unos a otros. Pero la Biblia nos enseña que en la familia debe enseñarse de la Biblia. La Biblia debe ser enseñada en la familia desde ser niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Los padres deben conocer de la Biblia, porque ¿cómo vamos a echar fuera esos espíritus contrarios al amor? Por medio de la palabra hablada. A través de la enseñanza de la palabra estamos recibiendo la fe, estamos recibiendo también la manifestación del amor de Dios. Una familia que estudia de la Biblia, que ora juntos conforme a la Biblia, es una familia unida en el amor de Dios, y allí no vamos a estar viendo conflictos de grado extremo en esa familia. Por eso dice la Escritura que para nuestra generación, siglo XXI, yo así lo considero porque estamos en ese tiempo, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El versículo 8 más adelante habla de la hechicería, habla de dos personas que se movieron en la hechicería en los tiempos de Faraón. Estamos en los tiempos donde muchas personas están siendo perturbadas por la hechicería, las prácticas del ocultismo. Hoy estamos viendo cómo tratan de rescatar toda la cultura del pasado, una cultura donde habían sacrificios no solamente de animales, sino sacrificios humanos. Son espíritus que empiezan a retornar, espíritus que se mueven en la tierra, son espíritus que se invocan. Cuando se está invocando a la muerte aparecerá. Todo espíritu invocado aparece. Por eso hay que tener cuidado en todo lo que hacemos. Jesucristo vino por eso a alumbrar. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Así que estamos en tiempos peligrosos debido a la naturaleza propia del ser humano, pero detrás de ello están los demonios, está el espíritu de hechicería. Y esto es lo que dice la palabra en los versículos 8 y 9 de 2 de Timoteo 3. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquí tenemos una batalla que debemos saber que se está efectuando por la iglesia cuando ora. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia está predicando el evangelio, hay espíritus que se tienen que ir retirando. Los espíritus están en la tierra porque los espíritus están atacando a las personas. Y aquí tenemos todas las características de las personas movidas por espíritus. Por eso dice aquí, son personas que resisten a la verdad. Los demonios resisten a la verdad, son mentirosos. Su padre es el diablo, padre de mentiras. Por lo tanto, son espíritus mentirosos que se alojan en la mente de personas humanas. Por eso dice aquí, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Están reprobados en la fe, no tienen fe, caminan con sus 5 sentidos, caminan en la concupiscencia de la carne, caminan con los deseos inmoderados de la carne en cuanto a la codicia, avaricia y en cuanto a la sexualidad, sexo desbordado. Todo esto es carne. Tiene que ver con los deseos de los ojos, deseos de la carne, es la naturaleza pecaminosa en que todos hemos nacido en esta tierra debido al pecado de Adán y Eva. Cristo no vino a establecer religión, vino a hacer un cambio en nuestra naturaleza y ayudarnos al darnos el espíritu de la fe. El don de la fe es el don que todo ser humano necesita para caminar en la luz y en la verdad. Por eso cuando somos enseñados en la Biblia, en una iglesia, estamos recibiendo fe, estamos recibiendo la verdad, estamos recibiendo el amor de Dios y podemos entonces fortalecernos en esa fe para resistir toda tentación del enemigo. El problema son los tiempos que hoy vivimos y por eso tenemos que intensificar la enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 3, capítulo 4, allí habla de la apostasía de la fe, porque la profecía habla que antes que Cristo regrese en el rapto, el hombre de pecado empezará a manifestarse, o sea, la apostasía empezará a manifestarse. Hay espíritus ya que se están moviendo en esta tierra, espíritus de anticristos. Así que todo eso está registrado en la palabra de Dios. Y aquí habla de la obra de demonios. Los demonios que están atacando a personas, ahora esta es la obra invisible, destructiva, que está
haciendo el demonio en los que han creído en Jesucristo. Por eso todos tenemos que ir a la iglesia, no por costumbre, no es porque soy cristiano y tengo que ir a la iglesia, no, tengo que crecer en fe. Una semana un nivel de fe, otra semana un nivel de fe más alto. La Biblia dice que vamos a ser probados en fe. Hay pruebas y el diablo es el recurso que se establece para la prueba de fe. Cuando venga el diablo hay que resistir. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos a Dios, resista al diablo y el diablo va a huir de ti. Son enseñanzas de la Biblia. Tengo que ser enseñados y aplicar la enseñanza en mi vida, porque si soy padre de familia, tengo que defender mi hogar, tengo que bendecir mi matrimonio, mis hijos. Si soy pastor, tengo que orar por toda una iglesia, muchas familias que están dependiendo del pastor. Por eso necesitamos saber qué pasa en el mundo espiritual. Aquí tenemos en 1 de Timoteo. Sí. 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí está hablando de la apostasía en el cristiano. Un cristiano es aquel que ya se arrepintió de sus pecados, se bautizó en agua, asiste a una iglesia, pero no es hacedor de la palabra de Dios, solamente es un oidor. Oír por oír, pero lo que oímos se nos olvida. Hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Así que estamos en tiempos peligrosos. En la segunda carta a los tesalonicenses habla del rapto de la iglesia, habla del regreso de Cristo. Y aquí la Biblia nos enseña que en el tiempo pronto al regreso de Cristo, la apostasía se incrementará. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía. Sin que antes venga la apostasía. Primero viene la apostasía y después el regreso de Cristo. O sea que la señal del regreso de Cristo es la apostasía. Pero ¿qué hay detrás de la apostasía? Demonios. Es lo que dice Primera de Timoteo. Espíritus engañadores, doctrina de demonios. Y es lo que estamos viviendo hoy, siglo XXI, el siglo de tanto avance de la tecnología, pero muchos han endurecido su corazón a lo espiritual. Por eso tenemos que estar orando y haciendo guerra espiritual para que esas fortalezas del enemigo se destruyan en las personas, en las familias, en nuestras ciudades y naciones, y puedan recibir la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Porque es la palabra la que nos va guiando como un manual aquí en la tierra de lo que tenemos que hacer, que vivir. Jesucristo, Él es nuestro modelo de enseñanza y tenemos todos que ser enseñados en la palabra de Dios. Todo cristiano debe ser un maestro de la palabra de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, acerca de ser maestros de la Biblia. ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? En la medida que avanza el tiempo en el cristianismo, en nuestra vida cristiana, debemos ir siendo expertos en la palabra de Dios. Porque cada vez que vamos a la iglesia, vamos a una escuela, la escuela del Espíritu Santo, a través ya sea del pastor o del predicador ungido, nos está dando enseñanza de las Escrituras para que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Cristo ya venció a Satanás, pero pocos conocen esta verdad, no saben cómo defenderse de un diablo ya derrotado. En Hebreos capítulo 5, allí en esta carta se habla de ser maestros de la palabra de Dios. Versículo 11
y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso hoy vemos a muchos cristianos en las iglesias durmiéndose en el mensaje. Sí. ¿Sí? Cuando hay música están despiertos. Cuando hay movimiento, pues sí, están despiertos. Pero apenas empieza el mensaje, se duerme. Sí, la enseñanza nos consolida nuestra fe. Así es. Y eso hace que no caigamos en apostasía, porque la apostasía, que es una palabra griega, ¿no? Apo, cuando habla la palabra apo, quiere decir afuera, o más allá, o lejos, es lo que significa, ¿no? En cambio, la otra palabra, que es estaquía, bueno, tiene que ver con el lugar o la posición. Por eso sacarte de la iglesia. Sí, sacarte, desviarte, en otras palabras. Ya estás en la iglesia, quiere sacarte de la iglesia. Exacto, es estás sacarte, en la verdad, te quiere sacar de la verdad. Sacarte de la verdad, de la posición, y al final es desviarte, sí, que es lo que significa en sí la palabra apostasía en griego. Por eso, cuando hay enseñanza, no vamos a poder ser desviados nunca, porque el Espíritu Santo está en la enseñanza. Él es el que da la palabra a los maestros para enseñar, el que da la sabiduría, la revelación. Así que es imposible caer en apostasía cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, y cuando, como bien dices, ¿no? Cuando todos están atentos, toda la iglesia está atento al mensaje, que no hay personas que se están durmiendo o que la palabra les suena muy aburrida o algo allí. Entonces, porque solamente están acostumbrados a la lechita, es lo que dice Hebreos. Sí. Lechita, lechita, lechita. Le das carne sólida, sí, carne fuerte, hablas de profecía, no entiende. Sí, la leche espiritual. Y más cuando empiezas a hablar de los asuntos del diezmo y la ofrenda, menos entiende. Así es, sí. Sí, como por ejemplo la leche espiritual es necesaria, ¿no? Pues así nacemos todos, ¿no? Necesitamos de leche materna, en cierta manera, es lo que dice Primera de Pedro. Sí, pero la leche materna es para el bebé. Sí, pero resulta que el cristiano ya tiene 10 años de ser cristiano. Sí, aquí estamos hablando, aquí estamos hablando de una persona que acaba de aceptar a Jesucristo, un recién convertido. Se aplica lo que dice 1 Pedro 2:2, ¿no? Desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero como bien dice, ya aquí ya pasaron 5 o 10 años y no se puede ya estar tomando la leche. No. El mismo ser humano rechaza la leche, ¿no? Sí. O sea, ya queremos carne, queremos algo más sólido. Y por eso Dios envía apóstoles y profetas para dar ese alimento sólido. Sí, es por eso son los que ponen el fundamento, el apóstol y el profeta, fundamento. Entonces, el que tiene buen fundamento puede crecer todos los niveles de un edificio espiritual, los que se construyan, porque tiene buen fundamento, fundamento apostólico y profético. Sí, es por eso que hay que poner mucha atención a lo que Dios está enseñando a través de sus siervos, tanto los profetas como los 5 ministerios, que de una u otra manera están enseñando acerca de ahora sí, de la solidez, ¿no? Que hay que tener en la fe, porque de eso se trata, ¿no? El dar o el compartir la palabra de Dios es para vivificar, es para levantar, es para edificar. Es para que el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, ahora sí le saque todo el jugo al que está predicando. O sea, de allí se trata es lo que Jesús dijo, ¿no? Acerca de los que tienen hambre y sed de Él, ¿no? Que así tenemos que desear siempre, ¿no? Ahora sí, la comida, ¿no? El alimento espiritual es mucho mejor que el alimento físico. Sí. Las Escrituras, vayamos a la enseñanza de los maestros que Dios ha instituido para la enseñanza de las Escrituras. Toda iglesia recibe esta enseñanza de personas ungidas,
hombres y mujeres bajo la unción del Espíritu Santo para la enseñanza. La figura más conocida es la figura del pastor, pero pocos conocen otros ministerios, el ministerio de apóstol, el ministerio de profetas, ministerios muy atacados. Muchos dicen ya no es el tiempo de apóstoles y profetas, pero la carta a los Efesios habla de apóstoles y profetas, Nuevo Testamento. Solamente conocen al pastor, pero no conocen otros ministerios. Y aquí, por ejemplo, dice en el capítulo 2 de Efesios, versículos 19, 20 y 21 y 22, del 19 al 22, habla del ministerio de apóstoles y profetas. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso habla de ser un cristiano ya en la iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De lo único que habla un apóstol y un profeta es de Cristo, solamente Cristo. No se habla de religión alguna, de denominación alguna, se habla de Cristo. Por eso ponen el fundamento para que toda persona esté establecida sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es un edificio espiritual. La vida cristiana, la vida de un cristiano es una vida de crecimiento espiritual, como un edificio que se va construyendo un piso, otro piso, pero tiene buen fundamento. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos el templo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, el cuerpo del cristiano, es el templo de Dios. Por eso tenemos que estar atentos a la enseñanza de la palabra para ir creciendo en fe. En Efesios capítulo 4, versículo 11, allí habla la palabra de Dios de los 5 ministerios para la iglesia cristiana. Todo comenzó hace 21 siglos. Hoy estamos en el siglo XXI y los 5 ministerios que habla aquí en las Escrituras siguen siendo vigentes para el tiempo de hoy. Leamos lo que dice el Nuevo Testamento, Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El fundamento lo ponen apóstoles y profetas, el fundamento está en Cristo, la roca inconmovible, y toda enseñanza dada después por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es para la edificación del edificio espiritual. Con el propósito, dice el versículo 12, de perfeccionar a los santos. Todo predicador lleno del Espíritu Santo que enseña de la Biblia, el propósito es que el cristiano sea perfecto para la obra del ministerio, y dice aquí, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. Hoy en día muchas personas están confundidas acerca de la iglesia porque lo que oyen solamente son conceptos de denominación alguna, denominación cristiana. Y hay muchas denominaciones, pero aquí no habla de denominaciones, habla de fe, unidad en la fe, y la fe es Cristo. Independientemente de la denominación cristiana, todo cristiano debe estar fundado en la fe, que es Cristo Jesús, y ser edificado en la fe. Dice hasta que todos los cristianos, independientemente de la denominación, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No de la denominación, sino de Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz. Ser perfectos como Cristo es perfecto, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. Por eso debemos ser enseñados en la Biblia para ir perfeccionándonos en la vida cristiana en esta tierra y ser luz para alumbrar a otras personas. Ser maestros de la palabra para enseñar. Recibo la enseñanza para que yo pueda enseñar a otras personas. Por eso damos gracias por aquellos maestros de la palabra de Dios que a través de las generaciones han dado su propia vida para que otras personas puedan conocer la verdad y ser libres del engaño del enemigo. Cuánto sacrificio hay en personas que están predicando el Evangelio de Jesucristo y enseñando de las Escrituras. ¿Por qué? Porque tienen que librar una batalla. Número 1, la batalla personal. Número 2, la batalla matrimonial si son casados. Número 3, la batalla familiar si tienen hijos. Y número 4, la batalla de liderazgo espiritual si forman parte de un liderazgo, un pastor. Así que son 4 batallas que libra la persona para la enseñanza de las Escrituras, porque el diablo lo que más ataca es la palabra, que no haya enseñanza de la palabra, y al portador de la palabra trata de callarlo. Por eso estamos en una batalla en lo espiritual para librar contiendas contra el enemigo opositor y seguir alumbrando en esta tierra. La Biblia nos habla que ya Cristo está pronto a regresar y viene a recompensar a todos los maestros de la palabra, pero todos aquellos que son cristianos han sido llamados a ser maestros de la palabra. Hay recompensa cuando Cristo regrese. Por eso, amigo, amiga, si has estado escuchando este mensaje es del amor de Dios. Dios es amor, Él nos ama y de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga la vida eterna. Hay vida física en la tierra, pero tenemos que entrar a la vida eterna solamente en Cristo. Él es el camino a la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Solamente en Cristo está la vida. Y para estar caminando en la tierra como creyentes en Cristo y ser usados por el Señor, tengo que ser enseñado en la Biblia y convertirme en un maestro de la palabra, porque solamente en la palabra hablada de Dios puedo resistir el engaño del enemigo. Yo te invito a que vengas al reino de Dios, entres a la bendición de Dios. La oportunidad es para cualquier persona, solamente hay que arrepentirse de andar en otro pensamiento, de andar apartados de Dios, de andar en sus propios pecados. Arrepiéntete y ven al Señor. Es el mensaje del Evangelio del Reino. Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si tú lo decides, repite después de mí esta declaración de fe. Señor Jesucristo, decido arrepentirme en este momento de estar apartado de Dios. Decido cambiar mi forma de pensar a la forma de pensar de ti, Señor Jesús. Cámbiame, cambia mi corazón, cambia mi mente. Yo me arrepiento de estar en mi pecado y clamo para que tu sangre preciosa venga a mí a limpiarme de todo pecado y ser perdonado de todo pecado y recibir tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero servirte como un maestro de tu palabra. Hablar de ti en todo lugar y en todo momento. Hoy me declaro hijo de Dios y te doy gracias, Señor Jesús, por esta grande salvación. Amén y amén. Esta palabra que ha salido de un corazón arrepentido por la expresión de la boca nos muestra que ya estamos en la salvación. Porque la Biblia dice en la carta de Romanos capítulo 8 que el que ha creído con el corazón y lo ha confesado con la boca, ahora es una persona
salva. El enemigo queda atrás. Ahora eres un hijo de Dios y como hijo de Dios hay que crecer en la enseñanza de la palabra de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios y hay que ir a una iglesia donde el pastor o los líderes espirituales estén enseñando de las Escrituras y de manera precisa para los tiempos de hoy, de profecía, que habla del tiempo que nos toca vivir y de lo que pronto vendrá en el retorno de Cristo Jesús. Terminamos leyendo de 2 de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo de lo que has aprendido, ahora transmíteselo a otra persona. 2 de Timoteo 2, dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el llamado de todo cristiano, la enseñanza. Agradecemos que hayan estado con nosotros y que las bendiciones sigan estando con ustedes donde quiera que se muevan. Bendiciones.